Buenas. En esta ocasión lo que vamos a mostrar definitivamente es que Dios es antropomorfo en alguna medida. ¿Esto qué significa? Que igual que sucede con una pintura, la pintura, de alguna forma, ha adquirido ciertas dimensiones del pintor. Es decir, el pintor tiene unas dimensiones, las que sean. Cuando hace la obra, transfiere ciertas dimensiones suyas a esta obra. Es decir, que no es que nosotros hayamos creado a Dios a nuestra imagen y semejanza, como se ha dicho por ahí, sino que es justamente lo contrario, que Dios, al crearnos, como somos nosotros obras suyas, ha debido de transmitir necesariamente alguna de sus cualidades a nosotros como obra. Para comenzar, vamos a ver que el propósito de la creación, del universo, somos nosotros. Es decir, el hombre es el propósito de la creación. ¿Por qué? Bueno, esta es una tabla con algunas de las constantes de la física. No están todas. Realmente, si no recuerdo mal, el modelo estándar tiene más de 20 constantes de libre designación. Es decir, que no se pueden reducir a otras constantes. ¿Vale? Entonces, nuestro universo está caracterizado por estas constantes. Tenemos la velocidad de la luz, por ejemplo, que es 10 a la 8. Tenemos la masa de reposo del electrón, que es 10 a la menos 31. Con esto nos hacemos una idea de que pueden ser números muy grandes o muy pequeños. Entonces, luego tenemos otro asunto, y es que si nosotros cambiamos el valor, un 10%, muy poco, un 1%, de alguna de estas constantes, el universo cambia radicalmente. Es decir, si nosotros cambiamos la masa en reposo del electrón y lo cambiamos un poco, la química orgánica cambia sustancialmente, de forma que ya no se producen ciertos compuestos y la vida orgánica es imposible. Y también sucede con otra serie de constantes. Si la relación entre la masa del protón y el neutrón no fuera la que es, pues no existirían estrellas, por ejemplo. Entonces, si el propósito del universo fuese que hubiera simplemente universo, pues no existiría este ajuste tan fino de las constantes para que hubiera vida. Porque la velocidad de la luz aquí son 300.000 kilómetros por segundo, pero podría ser cualquier otra. Y no obstante, solo en una franja muy estrecha de esa velocidad de la luz, el universo es capaz de albergar vida. Entonces, para que haya vida, pues entonces sí que hay que ajustar el universo. Si simplemente Dios quiere un universo que tenga rocas, que tenga piedras, o que no haya nada, pues tiene miles de millones de formas de hacerlo. Pero un montón de formas de hacerlo. En cambio, las formas que albergan vida son exiguas. Entonces, esto nos dice que el propósito de la creación tiene que ser necesariamente lo más complejo que hay en la creación. Porque calibrar o determinar, por ejemplo, como si fuera una especie de sala de mandos, ¿no? Tenemos aquí una sala de mandos de un avión. Entonces, si nosotros en esta sala de mandos queremos un universo, simplemente que haya universo, pues podemos hacerlo al azar. Ponemos el valor aquí al azar y bueno, nos va a salir un universo. Y ya está, con eso ya tenemos el universo. Si ese fuera realmente la voluntad de Dios. O también si eso que se dice el panteísmo, si el panteísmo fuera cierto y simplemente a Dios le bastase con manifestarse, ¿no? Pues entonces Dios no tendría por qué elegir manifestarse en una forma tan específica como la vida. No. Su única propiedad es manifestarse. Pues se puede manifestar aleatoriamente aquí de cualquier forma, ¿vale? Entonces, el panteísmo no puede ser cierto, porque nosotros estamos
El universo está manifestado de una forma tan específica que el propósito del universo no puede ser simplemente manifestarse como tal, sino que tiene que ser manifestarse como vida. Entonces, tiene que haber una voluntad, una inteligencia que busque la vida. Y no solo que busque la vida, sino que busque vida inteligente. Bueno, hemos visto en otros vídeos que la vida está confrontada con la ciencia, porque es un fenómeno que vulnera las leyes de la estadística. Por lo tanto, no existe más vida en el universo. Entonces, según la propia ciencia, solo existe vida en la Tierra. Y por tanto, el propósito de toda la creación es la Tierra. Y, por lo tanto, el propósito de la creación es aquello que es lo más complicado y complejo en la Tierra, que es la conciencia humana, que es el hombre. Dicho de otra forma, el establecer unos parámetros de forma muy precisa exige un trabajo, porque es costoso en términos de entropía. Entonces, no tiene sentido tomarse la molestia de realizar este trabajo antientrópico si no tiene para ti un propósito. Es decir, el propósito del universo lo marca lo más complejo que hay. Es decir, si Dios buscase algo más complejo que el ser humano, hubiera ajustado más los parámetros, se hubiera tomado la molestia de ajustarlos más. Si buscase algo menos complejo que el ser humano, no hubiera ajustado de más. Entonces vemos que el propósito del universo lo da aquello que es más complejo que está en él, aquello que ha requerido de ajustar más finamente las constantes, aquello que exige un mayor trabajo antientrópico, en definitiva. Y eso es el ser humano. Por lo tanto, podemos decir que la obra buscada en la creación es el ser humano. Entonces, aquí tendríamos, esto es una parábola de Dios pintando la creación. Entonces, aquí estaría el ser humano como la máxima obra y el propósito de la creación, y aquí tendríamos a Dios. Entonces, Dios iría ajustando las constantes, o le iría dando pinceladas, hasta que aquello que ha dibujado se corresponda con su intención. Es decir, Dios debe de ser capaz de ver algo en la creación que le hace, comparado a una escala de valoración que él tenga, estar satisfecho. Es decir, que realmente el ser humano, dado que es comparado con una escala que posee Dios y que da que es una creación válida, el ser humano es también una medida de cosas que cuentan con la garantía de que también tienen un valor ante Dios. Es decir, que si Dios ha comparado, por ejemplo, la consciencia humana con una escala que es absoluta para él, evidentemente si existe verdad es para Dios, entonces esa propia conciencia tiene en sí misma la posibilidad de aprender la verdad. ¿Por qué? Porque es una especie de transmisión que se realiza. Del mismo modo que si uno pesa 1 kilo de naranjas ante una balanza y encuentra que pesa 1 kilo, luego con ese kilo de naranjas se puede ir a pesar otras cosas. Entonces, vemos que Dios ha depositado en el hombre alguna de sus características, alguna de sus fortalezas, de forma que nosotros no estamos hablando en vacío, sino que tenemos una garantía de que nuestra conciencia es capaz de aprender ciertas cosas y que podemos llegar a comprender alguna dimensión de Dios. Es decir, lo que aquí deja Dios en el cuadro es lo que llamamos la parte cognoscible, lo que nosotros podemos entender, que es lo que nos ha volcado.
Evidentemente luego Dios tiene facetas que no ha volcado en este cuadro, que son incomprensibles o que están más allá de nuestra comprensión, que podría ser que un cuadro siempre sea bidimensional, tendrá 2 dimensiones y Dios tiene 3. De este tipo de cosas. Luego más adelante esto nos servirá para avanzar en la teología, para ver que Dios tiene una parte que es cognoscible, comprensible y otra que no lo es en absoluto. En definitiva y de forma sucinta, dado que somos propósito de Dios, Dios nos comprende. Y como nos comprende, Dios tiene comprensión de las dimensiones humanas. Luego comparte alguna dimensión con nosotros. Luego es antropomorfo en alguna dimensión. Con esto, finalmente lo dejamos claro. Dios es antropomorfo en alguna medida. Muy bien. Pues eso es todo por ahora y un saludo.